buenas tardes, maestras, maestros, directivos docentes, investigadoras e investigadores de la educación. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, de Bogotá, ha suscitado como un ejercicio preparatorio para lo que será el Seminario Internacional Investigar, Innovar, Inspirar, que tendremos en el mes de noviembre. Para nosotros es un placer que nos acompañen en esta tarde, en esta noche, según su franja horaria. Vamos a iniciar con un saludo de nuestro director general, Jorge Alfonso Verdugo, quien se dirigirá a ustedes a continuación. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a los profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy, a los directivos docentes, al equipo del instituto y a nuestros invitados internacionales, el profesor Nicolás Arata y el profesor Daniel Suárez. Desde la dirección del instituto es un gusto darle la bienvenida a este ciclo de conversaciones que hemos denominado Clases Magistrales Inspiradoras, en el marco de nuestro programa Directivos Docentes, Maestros y Maestros que Inspiran. Es un programa de formación situada, de mentoría y de acompañamiento que venimos desarrollando desde el IDEP en los últimos 4 años y que tiene como propósito fundamental fortalecer las capacidades de investigación pedagógica, de innovación educativa de los docentes de la ciudad de Bogotá. Para el instituto, para los docentes que nos acompañan el día de hoy, que están vinculados a las distintas estrategias e iniciativas del instituto, como es el programa Maestro que Inspira, las redes, los colectivos y los semilleros y los grupos de investigación de docentes, para todos nosotros con seguridad será de gran utilidad este intercambio de ideas, este intercambio de experiencias y de saberes con este grupo de maestros internacionales. Los temas que se abordarán en estas 4 sesiones, para comentarle a todos los profesores y profesoras que nos acompañan, tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento del saber pedagógico y de la práctica pedagógica de los docentes y su papel en los procesos de investigación educativa y transformación pedagógica. Esto lo vamos a ver a través de estas 4 sesiones, a través de unas dimensiones mucho más concretas, como son la narrativa de las experiencias pedagógicas, la transformación que implica la incorporación de tecnologías digitales en la escuela, la complejidad de la labor docente y la importancia de tener un enfoque histórico en la pedagogía. Como ya lo señalaba Daniel, estas sesiones son parte preparatorias de nuestro seminario internacional Investigar, Innovar e Inspirar, que realizaremos en la segunda semana de noviembre y que estaremos pues ya de manera directa invitando a todos los profesores y profesoras para que nos acompañen, y también profesores internacionales harán parte de este escenario. También compartir con las personas que ya están conectadas que además de las sesiones virtuales, lo acompañaremos con lecturas y con un foro virtual que estará en nuestro espacio virtual, el campus de la EMI, de nuestra EMI, Escuela de Maestros y Maestras. Y para ingresar a ese campus virtual es muy importante que ustedes puedan registrarse el día de hoy y dejarnos su correo. A ese correo le vamos a enviar la clave y a través de esa clave podrán entrar al campus virtual de la EMI y revisar nuevamente estas sesiones, descargar las lecturas y poder participar en los foros. Entonces va a ser muy importante que podamos hacer el registro de asistencia el día de hoy. Voy a señalar muy brevemente cuáles van a ser los ciclos de estas 4 sesiones con maestros internacionales. Hoy iniciamos el ciclo de conversaciones con el investigador profesor Daniel Suárez. Con él vamos a hablar de la narración y el lugar de la experiencia pedagógica en la investigación educativa. El miércoles 4 de octubre conversaremos con la investigadora Inés Dussel. Con ella hablaremos sobre el tema aulas, pasillos, pantallas, reflexiones sobre las transformaciones de la experiencia escolar. El miércoles 18 de octubre tendremos el tema de la complejidad del trabajo docente a partir del trabajo directo que ha realizado la investigadora Elsie Rowell. Y el miércoles 1 de noviembre desarrollaremos la
clase magistral, Historia y Pedagogía, ¿para qué sirve pensar históricamente?, que estará a cargo del investigador, profesor Nicolás Arata. Nicolás Arata, además, que nos acompaña el día de hoy, le hacemos un reconocimiento especial porque gracias a su gestión y a su comprometida colaboración con el instituto, hemos podido contar con este grupo de 4 investigadores e investigadoras internacionales y de esa manera ampliar desde el IDEP nuestra comunidad de reflexión de la práctica pedagógica y la investigación educativa. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu colaboración. A ti, al profesor Daniel Suárez, muy bienvenidos a este espacio de conversación con profesores del distrito de Bogotá. Nicolás, entonces... Muchas gracias, Jorge, por estas palabras de bienvenida, por tu cálido saludo, y muchas gracias de todo corazón a todas y todos aquí, porque creo que para nosotros, hablo creo que también por Daniel, a quien conozco muy bien, no hay mejor forma de empezar. Hoy empezamos la primavera aquí en la Argentina, no hay mejor forma de empezarla que con una gran conversación con maestros, maestras. La verdad que nos honra y nos alegra muchísimo. A mí hoy me toca también la posibilidad, el honor de poder presentar a Daniel. Quiero, sí, permítanme 2 minutos, comenzar también agradeciendo a Jorge Verdugo y a Eliana Figueroa Dorado, que han sido no solo quienes me han invitado y nos han invitado y han acogido esta propuesta que vamos a compartir a lo largo de 4 sesiones, sino que también son dos grandes conspiradores, conspiradoras, de temas y de asuntos para nada menores, ¿no? Son conspiradores y conspiradoras de la educación pública, a favor de la educación pública, a favor del magisterio, y también de algo que no es para nada menor, de que esa conversación tenga lugar en un escenario latinoamericano, ¿no? Me parece muy importante que como colegas podamos entrar en contacto con las tradiciones, con las herencias, con los legados de las pedagogías en plural latinoamericanas y caribeñas, ¿no? Porque ahí tenemos, me parece, una serie de tradiciones donde inscribir nuestras prácticas, pero también desde donde pensar y pensarnos en nuestra compleja tarea, que es la de educar. Entonces quería agradecerles profundamente la invitación. Para nosotros es un honor poder estar aquí. Y este aquí, recién pensaba, ¿no? Hace ya unos cuantos años, en un texto muy lindo que les recomiendo, un gran historiador francés, Michel Desserteaux, le preguntaron, ¿no?, qué era un seminario, y él reflexionó, y cuando definió la idea de un seminario, él decía que el seminario es naturalmente un espacio de intercambio, un espacio de diálogo, y usó una palabra, ¿no?, un charladero, ¿no? A mí me gusta más la palabra charladero que la palabra conversatorio. Me parece que las maestras y los maestros, los profes, las profes, charlamos, ¿no? Charlamos de lo que nos ocupa, charlamos de lo que nos preocupa también, charlamos de lo que nos apasiona y charlamos de lo que nos convoca. Y creo que esta serie, y espero de corazón que esta serie de charlas, de estos espacios de charladero, de conversación, de intercambio, de diálogo, puedan conectar y ayudarnos a pensar en torno a eso que nos ocupa, que nos preocupa, que nos apasiona y que nos convoca como docentes. Y esta serie comienza, creo que de una manera inmejorable, desde mi punto de vista, porque comienza colocando en el centro de la cuestión el tema o el asunto de la experiencia, ¿no? De el saber que está enraizado en una subjetividad, que es fruto de una subjetividad, que es fruto de una historia, que se inscribe en cada uno de nosotros, de nosotras, y que no siempre la pedagogía le prestó la atención que se merece. Entonces, comenzar
y comenzar haciendo un acto de justicia, recuperando el lugar de la experiencia como un lugar de enunciación, como un lugar de visibilización de eso que sabemos, de eso que producimos. Me parece que es una cuestión, insisto, inmejorable en términos de un comienzo, del comienzo, perdón, de una conversación posible en torno a la pedagogía, ¿no? Este preseminario tiene una serie de verbos que cada uno en sí mismo tiene un peso específico: investigar, innovar, inspirar. Pero lo que deberíamos también preguntarnos es qué pasa cuando todo eso se conecta, ¿no? Cuando investigar, innovar e inspirar, ¿no?, forman parte de un ejercicio más abarcador, más complejo, que tiene que ver no solamente con la cuestión de generar conocimientos, sino también de generar conocimientos nuevos y al mismo tiempo de que esos conocimientos se pongan en una figura de movilización de ese conocimiento, que circulen, ¿no? Y creo que hay, bueno, también un desafío. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica, es más fácil declamarlo que practicarlo, pero que ahí está, creo, el desafío que esta serie de conversaciones, de charlas, nos van a ir de alguna manera preparando y disponiendo, o por lo menos eso intentaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo, para un encuentro, el seminario internacional que tendrá lugar en noviembre y que será en alguna medida ese punto también de encuentro y de gran conversación que creo que, insisto, a los profes, a las profes nos convoca tanto. No quiero dar más rodeos. Hoy estamos para escuchar aquí a Daniel. Quiero, insisto, de nuevo agradecerle al IDEP esta oportunidad, esta visión también de conectar con lo latinoamericano. Creo que hay algo del orden de la generosidad también, que en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos se pone en juego, se moviliza, y por supuesto también buenas preguntas, ¿no? Lo que este espacio, lo que este encuentro quiere generar y promover son buenas preguntas, que nos vayamos de aquí con preguntas que nos movilicen, que nos hagan reflexionar, quizás que nos apaguen alguna luz, pero nos enciendan otra, que no teníamos presente, para, bueno, continuar en ese proceso que siempre, digamos, de nuestra profesión, que siempre demanda un estar siendo, como decía Freire, pero también una disposición al aprender de manera permanente y abierta. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí, y voy a permitirme presentarlo a Daniel a través de, bueno, de un registro que él tuvo la generosidad de compartirme, de un registro que tiene mucho que ver con la charla que vamos a escuchar hoy, que vamos a compartir hoy, ¿no? Es una presentación de Daniel en primera persona. Yo la voy a leer, pero es Daniel el que habla a través de este texto. Dice así: nací en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 1963, siempre viví en esa ciudad, actualmente en el barrio de Saavedra, ¿no?, que es el barrio de su infancia y de su primera adolescencia. Tengo 2 hijas, 2 hijos y un nieto. Toda mi educación formal, desde el jardín de infantes hasta el doctorado, la hice en el marco de la educación pública y estatal, a la que le debo además mi formación como profesor universitario e investigador. Mi tesis doctoral en educación por la Universidad de Buenos Aires, mis investigaciones y publicaciones de los últimos 25 años tienen que ver con la pedagogía y con la formación docente, con la narrativa pedagógica, con los relatos autobiográficos y biográficos, con las redes de investigación pedagógica y la comprensión de la escuela. Mi interés es contribuir a la revitalización del lenguaje educativo y de la pedagogía mediante el estudio narrativo de la práctica pedagógica y de la investigación, formación, acción docente. Enseño e investigo como profesor titular regular en el Departamento de Ciencias de la Educación y en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años. Actualmente me desempeño como director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación.
Las materias que dicto en la licenciatura y el profesorado son problemas pedagógicos contemporáneos, proyecto 2, que es un proyecto vinculado con la investigación educativa precisamente, y proyecto 3, que es un proyecto vinculado con la práctica en el campo profesional. Durante 5 años me desempeñé como director del departamento. También enseño en la maestría en educación. La maestría en educación es pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas, y en el doctorado en educación de la Universidad de Buenos Aires. Dicto cursos y seminarios de posgrado en otras universidades nacionales y de América Latina y Europa, al tiempo que dirijo tesis de maestría y doctorado en los temas de mi especialidad. Sobre mis últimas investigaciones tienen diversos focos de interés: la experiencia educativa en la escuela y en los bordes del sistema educativo, la articulación de discursos, sujetos y prácticas en la conformación del campo pedagógico, la construcción social del cambio educativo, la construcción narrativa del discurso y el saber pedagógico entre docentes, las narrativas pedagógicas y las experiencias de formación, los colectivos de maestros y profesores, los movimientos docentes y las redes pedagógicas. Todas estas investigaciones las vengo desarrollando en el instituto ya mencionado, y estructuran las líneas y problemas de estudio y las tesis de los integrantes del equipo desde una perspectiva teórica y metodológica que combina tanto aportes de tradiciones cualitativas y postcualitativas, particularmente de perspectivas narrativas, autobiográficas y etnográficas, y de la investigación, formación, acción docente. En la misma facultad, además, dirijo el programa de extensión universitaria, Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, y una colección de libros titulada Narrativas, Autobiografías y Educación. Bien, esta es la presentación que Daniel nos ha compartido, e insisto, me parece ya de entrada un ejercicio súper interesante del tema que nos viene a convidar hoy. Daniel, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, colegas, por estar hoy aquí conectados. Bueno, y lo vamos a escuchar muy, muy atentamente a Daniel y a su intervención. Tenemos unos 45 o 50 minutos de intervención de Daniel, y luego abriremos una instancia de preguntas, de intercambios. Ojalá no solo de micrófonos abiertos, sino también de poder verles, de poder vernos las caras. La verdad que sería muy, muy, muy agradable para nosotros, nosotras, si eso fuera posible, por supuesto, si ustedes así también lo desean. Daniel, muchas gracias nuevamente. Tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Aquí es de noche a todos, a todas. Quiero agradecer en primer lugar al IDEP, ¿no? de Colombia, de Bogotá, ¿no? por esta oportunidad de formar parte de esta conversación que se abre, ¿no? y que viene siendo, y que calculo, especulo, no concluirá, sino que, como plantea Nicolás, supone un conjunto de intelectuales, docentes, que vienen ya dialogando, que vienen pensando juntos, que encuentran en la pluralidad, en la diferencia, o oportunidades. Te muteaste, Daniel. Se te muteó el micrófono. Sí, no sé qué movimiento habré hecho. Decía, ¿no? que una conversación que nos permite imaginar, inspirarnos, innovar en las maneras de pensar la articulación entre conocimiento, saber y práctica pedagógica, ¿no? retomando un poco el nombre del seminario del cual, ¿no? Estas clases abiertas, ¿no? en el cual se inscriben estas clases abiertas, ¿no? También quiero agradecerle a Jorge y a Eliana por haberme invitado a la conspiración que mencionaba Nicolás, y bueno, y a Nicolás por su presentación, que en cierta forma hablan de mi experiencia, el saber construido en esa experiencia en torno de las narrativas pedagógicas, las narrativas docentes, ¿no? Y también de la oportunidad de poder hacer una exposición tranquila, ¿no? de pensar esta conferencia como clase o una clase como conferencia, en el sentido de poder detenerme en algunos elementos que generalmente
pasan demasiado rápido en las presentaciones orales. Espero poder ajustarme al tiempo y poder contestar o aproximarme a una respuesta o a nuevas preguntas, ¿no?, acerca de cuáles pueden ser, cuáles vienen siendo, cuáles son, ¿no?, las potencialidades, las contribuciones de la narrativa pedagógica de docentes, particularmente de corte biográfico y autobiográfico, ¿no?, a la investigación de la práctica educativa en particular y a la investigación educativa en general. Pero no solamente interrogarnos acerca de las contribuciones, sino también acerca de sus potencialidades, de aquello que está por desarrollarse, de los alcances ya logrados, pero también, ¿no?, de los límites, ¿no?, de las narrativas de experiencia pedagógica para repensar la investigación en educación desde la escuela, no solamente la investigación educativa, sino aquella que puede ser diseñada, desarrollada, valorada en el campo de la educación, en el campo pedagógico, en la escuela y también en otros territorios. También para repensar, imaginar de nuevo, innovar e inspirarnos en torno de la formación de docentes, particularmente en la oportunidad de desplegar una otra pedagogía de la formación, ¿no?, que ponga en tensión los modelos más convencionales o más arraigados o hegemónicos de pensar y hacer la formación de maestros y profesores, en nuestros territorios, y también como una oportunidad, ¿no?, de imaginar, de innovar y de inspirarnos en torno de los alcances de la acción político-pedagógica, ¿no?, de los docentes en el campo de la educación. Entender, en todo caso, esta idea de innovación como la posibilidad de incidir, ¿no?, desde esta investigación, formación en torno de las narrativas pedagógicas, ¿no?, en el debate público, en el debate especializado de la educación, ¿no?, de favorecer innovaciones e inspiraciones, ¿no?, a partir de la construcción y la elaboración de saber pedagógico a través de estas estrategias, de este enfoque, de esta forma de pensar, hacer y habitar la investigación educativa. Creo que el momento para interrogarnos sobre no solamente las potencialidades, sino también sobre los límites y alcances. Perdón, hay un sonido que interfiere. Ahí está, muchas gracias. ¿No? Decía que es un momento oportuno, no solamente por lo que algunos denominan expansión del espacio narrativo y biográfico, ¿no?, en el territorio de la educación, pero en los diversos ámbitos de la vida social y del intercambio humano, ¿no?, y de pensarlo no solamente como una oportunidad para amplificar y tornar visibles voces, experiencias y saberes, sino también como una estrategia, como un punto de vista, como una posición para resistir afirmativamente también, ¿no?, al resurgimiento de movimientos políticos y movimientos sociales de la nueva derecha, de la derecha fascista, que entre otras cuestiones intentan silenciar voces, silenciar experiencias, ¿no?, destituir, ¿no?, espacios y momentos vinculados al derecho, y en este caso en particular al derecho a la educación. Decía, ¿no?, que es un momento oportuno también porque se ha señalado desde distintas perspectivas algo así como una expansión del espacio narrativo y biográfico y autobiográfico en el campo social, y particularmente en el campo de la educación, en el espacio de la educación. Leonor Arfuch, por ejemplo, en un libro fantástico, de que ya tiene alrededor de más de 15 años, alrededor de 20 años, que se llama El espacio biográfico, marcó, ¿no?, esta tendencia o esta multiplicación y capilarización de experiencias narrativas y autobiográficas para
en distintas expresiones del campo social. No solamente en el ámbito de la investigación científica, la investigación social y la investigación de la interacción humana, no solo en el campo de la educación, sino en espacios diversos, tales como la televisión, las plataformas virtuales, las redes electrónicas, ¿no? Una fuerte presencia de la narrativa autobiográfica como forma de presentación de sí, como forma de pensarse a sí mismo frente al mundo. Christine Delory-Bomberger, en Francia, desde Francia, y desde sus estudios también narrativos y fundamentalmente biográficos y autobiográficos, inclusive la postula a la narrativa autobiográfica, la narrativa de sí, ¿no? Como una condición antropológica de la modernidad tardía, como una condición antropológica y civilizatoria de estar siendo y habitando el mundo de la modernidad tardía, el declive de la sociedad de los individuos y la emergencia de la sociedad biográfica. Es decir, apuntando la necesidad antropológica de narrarse, ¿no? Para constituir el propio proceso de subjetivación y de socialización. Dice Christine, en la sociedad de los individuos la institución más importante es el sujeto, y este sujeto, ¿no? Sobre todo en el declive de la modernidad, requiere narrarse a sí mismo para constituir su identidad, ¿no? Luis Porta, en Argentina, en su libro La expansión biográfica, publicada en esa colección que tengo el honor de dirigir en la Facultad de Filosofía y Letras, en este libro fantástico que compila también, ¿no? Advierte sobre las consecuencias del giro narrativo y autobiográfico, ¿no? En la consideración epistemológica de la investigación social y la investigación humana. Y habla de una expansión narrativa, no solo en los modos y métodos de investigación, sino inclusive en las sensibilidades, ¿no? En las estéticas y en las poéticas de los investigadores del lazo social, del encuentro humano y de la transmisión cultural, ¿no? Esta expansión, ¿no? que toca particularmente al campo educativo se verifica sobre todo en el campo de la educación, en América Latina, en las propuestas de formación inicial, en las propuestas curriculares y en los procesos de reforma de la formación inicial y continua de docentes, ¿no? Tanto en México como en Argentina, como en Brasil, y de distinta manera, a través de distintos recursos y estrategias, ¿no? Hay un uso, ¿no? intensivo de la narrativa autobiográfica en el campo de la formación docente y fundamentalmente en el campo de la formación en la práctica profesional docente, tanto en el nivel inicial como en los procesos de desarrollo profesional docente, como un recurso reflexivo, didáctico, muy vigoroso de la formación inicial y continua, ¿no? Maestros y profesores se forman en su formación inicial a través de distintos dispositivos didácticos que promueven la reflexión sobre la práctica y fundamentalmente la emergencia, ¿no? de narrativas autobiográficas, fundamentalmente de corte oral, ¿no? respecto de su propia experiencia de formación, sobre los procesos de formación que se promueven, ¿no? Lo que supone, ¿no? un viraje importante en el campo, la consideración pedagógica de la formación docente. En primer lugar, implican un reconocimiento teórico y político de la formación de los docentes como un trayecto biográfico, como un trayecto de formación que va mucho más allá de los procesos sistemáticos e institucionalizados de formación inicial, que se inicia en la propia biografía escolar, en la propia incorporación de modelos de acción y de intervención e imaginaciones vinculados a lo que significa ser docente, ¿no? Y que va mucho más allá de la titulación de grado de los docentes en los procesos de socialización o afiliación profesional de los docentes. Es decir, de imaginar y de pensar a la formación docente como un trayecto que debe narrarse respecto de la experiencia vital, biográfica,
¿no?, de constituir la propia identidad o la identidad profesional de los docentes, ¿no? Y este reconocimiento del trayecto de la formación ya hacia en las últimas 2 décadas del siglo XX, también se traduce, ¿no?, en un reconocimiento teórico y político fundamental y reconocimiento metodológico fundamental de lo que algunos llaman saber profesional docente, fundamentalmente Maurice Tardif, ¿no?, y su escuela, ¿no?, de considerar ese saber práctico que producen las profesiones, ¿no?, en el mismo movimiento de ejercer, ¿no?, la profesión, de desplegar prácticas profesionales vinculados a la profesión, fundamentalmente las profesiones de lazo, es decir, profesiones que se involucran, ¿no?, en el establecimiento de relaciones humanas, relaciones sociales entre sujetos, ¿no?, como lo puede ser, como lo es la docencia, pero también como lo realizan, por ejemplo, el personal de salud, ¿no?, los médicos, los enfermeros, los paramédicos, los trabajadores sociales, es decir, profesiones que se ocupan de restablecer los lazos entre los seres humanos, los lazos sociales, comunitarios, colectivos. Algunos otros lo llaman saber de oficio, por ejemplo, Andrea Lió, Estanislao Antelo en Argentina, como un saber íntimamente vinculado al ejercicio de un oficio. Saberes de oficios porque remiten, según estos autores, a un saber artesanal que se transmite prácticamente, que se construye al ras de la experiencia del ejercicio profesional o de la práctica del oficio. Y algunos otros llamamos también saber de experiencia, es decir, un saber particular, una forma de saber que algunos definen como frenético, ahora me voy a detener en eso, pero que remite más bien a aquello aprendido, ¿no?, al mismo tiempo que se vive y se reflexiona o se narra una experiencia, ¿no? José Contreras, en España, Andrea Lió, yo mismo, en un libro, por ejemplo, que coordinamos con Andrea Lió, que se llama El saber de la experiencia, tratamos de dar cuenta de qué manera las narrativas permiten sistematizar ese saber, documentarlo y desplegarlo como saber pedagógico práctico. Pero lo importante, más allá de estas denominaciones, es la identificación, el reconocimiento de una forma de saber que se origina en la práctica, desde la praxis pedagógica, y se orienta hacia la praxis, es decir, un saber práctico o un saber práctico que se distancia del saber meramente técnico en la medida, ¿no?, en que su elaboración está mediada por reflexiones éticas típicas de las profesiones de lazo, en la medida en que la materia con la que trabajan, ¿no?, a la cual se orientan esas praxis, tienen que ver con seres humanos, seres dotados de historia, ¿no?, que tienen sus propios recorridos y cuyo reconocimiento, ¿no?, y consideración está en el centro de la práctica de la praxis y de ese saber de la praxis pedagógica. Y también por comprensiones situadas, locales, ¿no?, como formas de saber local, territorializadas, corporalizadas, que sin embargo que resultan difíciles de codificar, pero que tienen una eficacia fundamental, por ejemplo, ¿no?, en los procesos de socialización profesional o de incorporación de nuevos profesores y maestros dentro de las comunidades de prácticas y discursos pedagógicos de la escuela. También ese reconocimiento trae aparejado, ¿no?, el reconocimiento y también el diseño, la elaboración, la innovación de incorporar como trayecto de la formación inicial, ¿no?, un campo de formación vinculado a ese aprendizaje práctico. Al menos en Argentina, esto significó incorporar, ¿no?, espacios curriculares que desde primer año
problematicen, tematicen, indaguen, recreen, innoven, ¿no? en las prácticas, profesionales, en las residencias docentes, ¿no? a través de dispositivos reflexivos de la práctica profesional, ¿no? Lo que supuso toda una revisión de los códigos curriculares, es decir, de los criterios a partir de los cuales se seleccionan, se organizan, se secuencian los contenidos propios de la formación. Ya no un modelo de formación deductiva que suponía formación teórica, metodológica y luego aplicación tecnológica y técnica en la práctica, entendida tan solo como un campo de aplicación de la teoría, sino más bien como una nueva forma de entender la relación teoría y práctica, o mejor, ¿no? La vinculación virtuosa y no dicotómica entre saber y experiencia, ¿no? Como nos propone Jorge Contreras, ¿no? Es decir, la narrativa biográfica, ¿no? La narrativa biográfica de sí, la narrativa autobiográfica de experiencia, en cierta forma ya está instalada como una opción válida, ¿no? en el campo de la formación docente y ya promueve, ¿no? fundamentalmente la promoción, ¿no? pedagógica de instancias de reflexión sobre la práctica de recuperación de ese saber de experiencia y su problematización. Es decir, aquí se abre una nueva pregunta, ¿no? Habida cuenta de la proliferación de estrategias, de recursos, de técnicas narrativas en el campo didáctico de la formación, ¿no? Y nos debe preguntar tal vez sobre la opción pedagógica que suponen, pero también sobre cierto peligro de constituir a las narrativas pedagógicas como una suerte de moda que viene a resolver los problemas estructurales constitutivos de la educación. Por supuesto que contribuye a eso, sin embargo, y acá viene la reflexión sobre los alcances y los límites, no agota las posibilidades, no solamente de la formación, sino también, ¿no? de los procesos reflexivos que provoca. Aquí se suman una serie de críticas, de comentarios críticos respecto justamente de la validez, ¿no? de este uso extendido, en algunos casos entendido como excesivo, de las narrativas autobiográficas y las narrativas de sí, para promover procesos formativos vinculados a la reflexión de la propia práctica. Lo cierto es que esta expansión, esta proliferación de estrategias que van desde relatos de experiencias hasta cartas pedagógicas, crónicas pedagógicas, diarios de campo, bitácoras de clase, guiones conjeturales, es decir, una serie de recursos y de medios didácticos que contribuyen más o menos a este proceso reflexivo, ¿no? orientado a la recuperación del saber práctico profesional o del saber de experiencia, y que tiene que ver con la formación práctica y la posibilidad de generar articulaciones hasta ahora impensadas entre los procesos de biografía escolar, los procesos de formación inicial y los procesos de socialización o afiliación profesional en el campo escolar, en el campo de discursos y prácticos de la cultura didáctica, de la cultura pedagógica de la formación. Sin embargo, prefiero pensar la contribución de la narrativa pedagógica más que como un recurso, o como una técnica, o como un procedimiento didáctico, más bien como una vía plausible, válida para la investigación de la experiencia pedagógica, para la investigación de la praxis pedagógica, ¿no? Y no solo como una opción metodológica, existe también un uso extendido de los recursos de la narrativa autobiográfica, ¿no? como instrumento, herramienta de investigación social, ¿no?
como una opción metodológica, pero también teórica, estética, poética, ética, política, ¿no?, para la investigación pedagógica de la praxis educativa situada. Y fíjense que ya denomino de una manera particular a ese tipo particular, a esa modalidad particular de investigación educativa, ¿no?, investigación pedagógica más bien, ¿no?, de la praxis educativa, ¿no? Prefiero pensarla no solamente como un recurso didáctico, sino también como un momento, como una vía para la construcción, ¿no?, y creación de saber pedagógico público a partir del saber de experiencia documentado, indagado, puesto en tensión, problematizado, ¿no?, por la vía narrativa y autobiográfica de investigación educativa o de investigación pedagógica. Justamente para esto, para ponderar esos alcances y esos límites, para evaluar o comunicar mi punto de vista respecto de la investigación de la experiencia pedagógica, de la investigación pedagógica a través de la vía narrativa, propongo detenernos en una serie que nos permite analizar y discutir esas potencialidades y también esos límites. La serie que propongo, ¿no?, tiene 3 momentos que tratan de articular en serie y rizomáticamente a la pedagogía, a la narrativa y a la experiencia como momentos fundamentales de esta serie que nos invita a pensarla juntos, ¿no?, como estrategia de exploración de estas potencialidades y de las oportunidades que abre para la investigación educativa, para la formación docente y para la acción pedagógica, la producción, la elaboración, la escritura, aunque no solo la escritura, de relatos de experiencia, de narrativas autobiográficas, de narrativas de sí. Me quiero detener un minutito en este momento que definimos como pedagogía, pero me gustaría hacerlo desde un enfoque y una perspectiva particular, ¿no?, que nos permite ponerla en serie con narrativa y experiencia, que tiene que ver con esta perspectiva, ¿no?, con este enfoque, con este posicionamiento respecto a las pedagogías que podemos sintetizar, ¿no?, con lo que algunos llaman pedagogías del sur, ¿no?, es decir, ese conjunto de pedagogías plural, disperso, ¿no?, heterogéneo, que a pesar de sus diferencias se referencian en lo que algunos, como Boaventura de Sousa Santos, llamó epistemologías del sur. Es decir, participando de otra perspectiva epistémica o de epistemopolítica, diferente a lo que desde cierto posicionamiento desde el sur se lee como pedagogías occidentales y modernas, fundamentalmente de carácter tecnocrático, indolente y productivista, que además de reducir el acto educativo y la praxis educativa a una serie de operaciones técnicas, o al menos como espacios influenciados por una única matriz de pensamiento, una matriz de pensamiento moderno e indolente, orientada no tanto como praxis, sino más bien como acción educativa productiva, orientada a producir determinados efectos, y no tanto como praxis, es decir, como una acción humana que se justifica en sí misma, ¿no?, sin necesidad de producir otra cosa que el acontecimiento pedagógico en sí mismo. Pero también, ¿no?, porque estas formas, ¿no?, de entender al pensamiento de la acción y la praxis pedagógica nos permite evitar, ¿no?, lo que la indolencia de la racionalidad moderna, ¿no?, desperdicia, ¿no?, en materia de experiencias, saberes y sujetos de conocimiento, ¿no?, y que reducen a una única forma, ¿no?, la científica occidental, y fundamentalmente de molde tecnocrático productivista, como la única forma de producir conocimiento
válido. Y esto incluyendo también a perspectivas de la tradición crítica emancipatoria, que también adolecería de esa indolencia, es decir, de cierta incapacidad, de cierta insensibilidad para poder percibir, reconocer, ¿no? Sujetos, saberes y experiencias no consideradas o desplazadas por esta perspectiva hegemónica, ¿no? O sea, la posibilidad desde este punto de vista, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Muy alimentada, inspirada, ¿no? Por los aportes del movimiento descolonial, ¿no? De tratar, ¿no? De vitalizar o de revitalizar el pensamiento y la praxis pedagógica, ¿no? A partir de desplegar una otra política de conocimiento que supone una política de reconocimiento de sujetos de pedagogía ignorados por las versiones ortodoxas dominantes hegemónicas. Es más, a los que las perspectivas hegemónicas, tecnocráticas, indolentes, ¿no? Hegemónicas, tienden a minimizar, ¿no? como residuos, ¿no? O como mera recontextualización de los saberes producidos en lo que algunos denominan campo intelectual de la educación, diferenciándolo del campo pedagógico habitado por docentes y que en este movimiento de desplazamientos son subordinados solamente a una posición receptiva, ¿no? Ilimitadamente productiva de recontextualización del saber producido por otro, ¿no? Este llamado a la producción de pedagogías vitales no solo advierten acerca de la colonialidad del saber y del poder y del ser, ¿no? De las pedagogías hegemónicas, sino también de la necesidad de revitalizar, ¿no? La pedagogía, de revitalizar la investigación pedagógica como la creación de un saber pedagógico público, es decir, que se inscriba en el debate público, desde el sur, desde y en la experiencia de la praxis territorializada. De esta manera, esta idea de pensar una pedagogía del sur, o basada en las epistemologías del sur y en tensión con las epistemologías del sur, no solamente marca al sur como una posición geopolítica, ¿no? El sur global, sino que también delimita una posición epistémica, ¿no? El sur como territorio, experiencia y saber, ¿no? Para conocer al mundo, para habitar el mundo, para vivir el mundo, para hacer y transformar el mundo, ¿no? Desde la experiencia, el saber y la praxis de aquellos que ocupan una posición subordinada. O dicho de otra forma, ¿no? Hay un sur en el campo pedagógico que es justamente el territorio, ¿no? La experiencia, el saber de la práctica pedagógica y también los sujetos de la práctica pedagógica. El sur, ¿no? Del campo pedagógico, esa posición que da cuenta de una relación de dominación sobre esos cuerpos, esas experiencias y saberes, ¿no? Pero también como una oportunidad de conocer de otro modo, ¿no? A través de otras estrategias, a través de otras estructuras de participación, de otras formas y modalidades de organización social y colectiva, ¿no? Para la producción de saber. Es decir, las pedagogías vitales, las pedagogías del sur, proponen construir conocimiento y saber desde esa posición, ¿no? Desde la posición de las praxis pedagógicas territorializadas, ¿no? Desde el sur, ¿no? Del campo de saber poder pedagógico. Detengamos ahora en un minuto también, un momento, en el otro momento de la serie, ¿no? En la narrativa.
A mí me gusta pensar la narrativa desde lo que algunos denominan el giro narrativo en la investigación social y educativa, ¿no? Como un epílogo del giro o del viraje interpretativo que tan bien describió Anthony Giddens, ¿no? Ya hacia, en la década del 80 del siglo pasado, a través de 2 libros, Las nuevas reglas del método sociológico y la constitución de la sociedad, bases para una teoría de la estructuración, ¿no? Donde daba cuenta de un viraje en la forma de concebir la investigación social, la investigación en ciencias humanas, ¿no? En donde plantea, ¿no? De la mano de la hermenéutica de Paul Ricoeur y de Hans-Georg Gadamer, ¿no? La posibilidad de que, retomando, ¿no? El programa hermenéutico, la posibilidad de pensar a las ciencias sociales más como un movimiento de interpretación que de explicación, ¿no? Retoma esta vieja discusión entre comprender y explicar, ¿no? En el marco de los debates de la hermenéutica con el estructuralismo fundamentalmente, y posiciona al investigador social como intérprete de interpretaciones del mundo. El mundo ya es un mundo interpretado, dice Giddens, ¿no? De la mano de los hermeneutas, es ya un mundo interpretado, nacemos en un mundo dicho, en un mundo dotado de narrativas y de significaciones. Nuestras narrativas de ese mundo pueden ser pensadas también como interpretaciones de ese mundo, y nuestra posición en el trabajo interpretativo de esas interpretaciones, esta segunda hermenéutica o esta doble hermenéutica nos permite pensarnos como investigadores sociales. El investigador social, según Giddens y según este paradigma o este giro, interpreta interpretaciones, ¿no? Y no tanto, o genera explicaciones interpretativas del mundo, ¿no? Esto supone, ¿no? Una apertura de la vía narrativa de corte biográfico o autobiográfico para la investigación social y educativa, ¿no? Y es desde allí, ¿no? Que uno puede evaluar o ponderar los aportes de la investigación narrativa autobiográfica del movimiento biográfico narrativo a la comprensión e interpretación pedagógica, ¿no? Investigar narrativamente la propia experiencia de la práctica involucra reinterpretar nuestras interpretaciones del mundo. De esta forma, el enfoque biográfico narrativo nos está proponiendo un otro paradigma de investigación educativa. No solo una metodología otra, sino también otra sensibilidad, otra estética, otra poética, otra ética y otra política para la investigación social y educativa. Es decir, otra estética apelando a nuevas formas de sensibilidad y de afectación que abrirían el universo de sensitividad y sensibilidad del investigador, que al mismo tiempo es protagonista del relato y al mismo tiempo es narrador de esa historia. Pero también otra poética en la medida en que habilita nuevas reglas de composición textual para la elaboración de saber social, de conocimiento social, de saber pedagógica, ¿no? Y también otro entramado ético, ¿no? En relación con la consideración y el reconocimiento del otro, ¿no? Como una dimensión medular, soslayada, ¿no? O colonizada por las formas convencionales de investigación. No solamente diluir o poner en tensión la clásica relación sujeto-objeto de conocimiento, no solamente habilitar procesos colaborativos y participativos, ¿no? Definidos por la fórmula
sujeto-sujeto, ¿no?, en el marco de la investigación, sino avanzar en un tono más afectado y afectante a la relación yo-tú, ¿no?, de sujetos con historia que entablan una conversación o un diálogo, ¿no?, y que suponen no solamente la toma de la palabra, sino también la recepción, la escucha de la palabra, y junto con ello de la experiencia y del saber del otro. Y también otra política, ¿no?, otra política de conocimiento, en la medida en que habilita posiciones de conocimiento hasta ese momento inhabilitadas, interdictas, silenciadas, producidas activamente como ausentes, ¿no? Toda esta consideración de las interpretaciones del mundo escolar y de la propia experiencia por parte de los docentes, tan solo como creencia, sentido común, saber popular, inclusive supersticiones y creencias míticas. Es decir, que de la mano de estas otras posiciones del investigador en materia de estética, poética, ética, política y metodología y epistemología, ¿no?, defender la emergencia de un nuevo paradigma de investigación educativa, ¿no?, de una nueva forma, ¿no?, de estar, hacer, pensar, ¿no?, y habitar la investigación. Y además, avanzar hacia el espacio entre las disciplinas, es decir, de avanzar como un enfoque que se define por lo menos como transdisciplinario, es decir, ocupando el lugar que queda vacante entre los campos de las disciplinas de las ciencias sociales. Es decir, de esos espacios que la mirada disciplinada deja abiertos, ¿no?, y deja sin considerar, de aprovechamiento de ese espacio entre, ¿no?, los campos disciplinares para producir un saber que tal vez el conocimiento especializado de las disciplinas y las metodologías de la investigación disciplinar no tienen capacidad de producir. Y al mismo tiempo, el reclamo como nuevo paradigma de criterios metodológicos o criterios propios y específicos, ¿no?, a este enfoque, a esta perspectiva. Es decir, que se presenta no solamente como una novedad en el campo de la investigación, sino que define, ¿no?, todo un enfoque subversivo e indisciplinado. En la medida en que subvierte las formas convencionales de hacer investigación, reconoce sujetos desconocidos o desconsiderados por la investigación convencional como sujetos de conocimiento y no tan solo como objeto, e indisciplinado porque se resiste a las restricciones, ¿no?, y formas de relación colonial que plantea muchas veces el campo, ¿no?, fundamentalmente el campo de las ciencias de la educación en su versión tecnocrática respecto del saber, de quién puede producir saber y cómo, ¿no?, en el campo de la educación. Digo esto, pero también advierto rápidamente de un uso, como comenté antes, de un uso intensivo y extendido de los recursos narrativos y autobiográficos y biográficos en el campo de las investigaciones disciplinarias de la ciencia de la educación. De hecho, la etnografía de la educación utiliza muy intensamente, ¿no?, los relatos autobiográficos, las narrativas de sí, los recursos de la historia oral, es decir, se trabaja, ¿no?, con material narrativo, biográfico, autobiográfico de una manera decisiva. La sociología de la educación también, fundamentalmente la microsociología, ¿no?, que estudia la vida cotidiana. La historia de la educación y la psicología también, ¿no?, de la psicología de la educación, hacen uso de las narrativas, no como recurso, como técnica metodológica, inclusive como fuente o material empírico para sus propias investigaciones, y en algunos casos también como recurso discursivo, poético, para la elaboración de los propios reportes de investigación. Pero siempre, ¿no?, y nuevamente, como en el campo de la formación, aparece en la narrativa como aquello que hay que analizar e interpretar
dentro de los marcos o límites y criterios y reglas de composición de las respectivas disciplinas. Es decir, se utiliza la narrativa como fuente, se utiliza la narrativa autobiográfica como material empírico, pero los marcos de interpretación, de análisis y de procesamiento metodológico de esas fuentes, de esos recursos, ¿no? Inclusive como métodos, ¿no? Dan cuenta más bien de un uso como recurso instrumental más que como un enfoque particular. En cambio, voy a sostener que las narrativas de experiencias autobiográficas de maestros y profesores pueden ser decisivas, inspiradoras de la invención y recreación de una pedagogía del sur, de pedagogías vitales, o como una vía para la revitalización del campo pedagógico del territorio de la educación. Como una vía para la investigación o la indagación, si quieren, narrativa y autobiográfica de la experiencia, de la praxis y del discurso pedagógicos, con una vía para revitalizar la pedagogía mediante narraciones pedagógicas que den cuenta y documenten la experiencia, que devuelvan la experiencia afectada y afectante, ¿no?, al campo de la investigación social, como una vía para comprender e interpretar, para habitar y también para transformar la praxis pedagógica en territorio y los mundos pedagógicos de las escuelas. Vamos ahora al tercer momento de la serie, ¿no? Experiencia, ¿no? Recuerden, la serie es experiencia, o la estaría definida por pedagogía, narrativa y experiencia. Veamos este tercer momento. También propongo entenderla desde una perspectiva particular, ¿no? No tanto mediante el recorrido que propone, por ejemplo, Martin Jay en un libro maravilloso que se llama Cantos de Experiencia, ¿no?, que reconstruye los abordajes filosóficos de Occidente respecto de esta categoría y da cuenta de cómo cada movimiento y escuela filosófico reconsideró, puso en tensión y casi siempre, ¿no?, descalificó a la experiencia como matriz de conocimiento. Digo, descalificar, aunque muchas veces aparece retomada, más bien la experiencia como experimento, ¿no?, pero esa experiencia vital quedaba desdibujada desde esas consideraciones. Me interesa más bien entender la experiencia tal como lo plantean Jorge La Rosa o José Contreras y algunos otros más, ¿no?, como también un camino para ir más allá de la práctica. Es decir, de considerar no solamente la recurrencia de determinadas prácticas en el campo, sino más bien de pensar la experiencia como aquello que nos pasa o que me pasa, me sucede con lo que pasa o lo que viene pasando. ¿Sí? No solamente porque introduce la primera persona del singular o del plural en las comprensiones e interpretaciones del mundo, sino también y fundamentalmente porque es la experiencia lo que alumbra el acontecimiento, ¿no? O dicho de otra forma, que sin experiencia no hay acontecimiento, entendiendo el acontecimiento como eso, como una inversión en una relación de saber y poder que deja marcas perdurables en el territorio y que es fácilmente reconocido por otros. Un acontecimiento como un cambio, un viraje en las formas de hacer, de pensar, de sentir. Es decir, la experiencia va más allá de la práctica, porque apunta a lo único, lo singular, lo irrepetible, a pesar de estar constituida y remitir siempre a lo colectivo, el otro y lo plural. La experiencia, dicho de otra manera, es siempre colectiva, pero requiere de la primera persona del singular y del plural
para tornar esa experiencia como legítimamente única y repetible. La experiencia es, entonces, singular y plural, colectiva a la vez, lo que permite, ¿no?, mirarla como una vía para apropiarnos de modalidades de interpretación que rebasan, ¿no?, la recurrencia, lo repetido, lo sólidamente constituido de la práctica, ¿no?, como una dimensión objetiva, la práctica como una dimensión objetiva de la acción humana en el mundo. Entonces, en cambio, la experiencia, ¿no?, por esta vocación por lo singular, lo microscópico, lo diferente, el detalle, ¿no?, apunta, ¿no?, y reivindica y torna visible lo emergente, lo disruptivo, justamente las interrupciones de una práctica, entendida la práctica como el momento de lo instituido y la experiencia como el momento de lo instituyente, ¿no? Apunta a lo situado, a lo territorializado, ¿no?, a al sentido y el significado de la acción humana para aquellos que la viven y la hacen, aquello que nos afecta, ¿no?, y que afectamos en nuestras formas, a través de nuestras formas de habitar y ser en el mundo. Sabemos, ¿no?, de la ligazón estructural y funcional entre la experiencia humana y la narrativa. No solamente por Tiempo y narración de Paul Ricoeur, ¿no?, esa magnífica obra que vincula estructuralmente la experiencia humana del tiempo y la narración como la configuración ficcional de ese tiempo, ¿no?, a partir del cual los seres humanos dan cuenta de esa experiencia sobre el tiempo, sino también por la literatura y la filosofía, ¿no?, fundamentalmente la literatura, el cine, las artes, ¿no?, y su capacidad, a través de sus relatos, de dar cuenta de aquello vital, irreproducible y también definitorio de la experiencia humana, ¿no? También, ¿no?, por la pedagogía, claro está, y ahí completamos la serie, ¿no?, entre experiencia, narrativa y pedagogía, ¿no? La serie Pedagogía, Narrativa y Experiencia, ¿no?, también adquiere un tono dramático y problematizador, ¿no?, inspirador en el campo de la educación. Y también plantea una larga tradición de encuentros, de ligazones, yo diría, constitutivas, ¿no?, muchas entre narrativa, ¿no?, y experiencia pedagógica, ¿no? Los relatos de experiencia pedagógica, reconstruidos, ¿no?, por la historia de la pedagogía, ¿no?, dan cuenta de una relación constitutiva, ¿no?, y antigua, ¿no? El poema pedagógico es un relato de experiencia, ¿no?, esa obra maravillosa de Macarenco. También las cartas de una profesora de Barbiana, de las cartas a una profesora de Barbiana, crónica de la escuela Cuartel en Francia, en la década de 60, las cartas pedagógicas de Paulo Freire, los diarios de ruta del maestro argentino Luis Iglesias y de su sucesor, su discípulo, su alumno Ernesto Cárdenas, ¿no?, que narran, ¿no?, literariamente, ¿no?, la experiencia, ¿no?, pedagógica territorializada que ellos mismos protagonizaron y que, si bien son textos soslayados por las bibliotecas de las ciencias de la educación, cada vez comienzan a aparecer con mayor vigor, ¿no?, a partir de este proceso de revitalización y como un momento de recuperación, ¿no?, de pedagogías narrativas que podrían estar inspirando la innovación y la investigación en la educación. Pero también,
¿no? Los relatos de experiencia son bastante comunes hoy, ¿no? Fundamentalmente en el campo de la sistematización de las prácticas, o mejor, de la documentación pedagógica de la experiencia mediante relatos, ¿no? Mi propio trabajo con la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, ¿no? En Argentina y en América Latina, a través de la red de formación docente y narrativas pedagógicas, ¿no? De la UBA, es solo un ejemplo de este intento de articulación de la serie, ¿no? En el campo de la educación. Ahora bien, revisitemos nuevamente la serie, ¿no? Pensar la narrativa de experiencia como investigación pedagógica, bueno, supone inscribirla en un movimiento mucho más amplio de recuperación de la pedagogía. Algunos hablan de revitalización de la pedagogía desde el sur, o la revitalización del campo pedagógico desde el sur, como un movimiento plural y diverso, ¿no? Que sucede, acontece globalmente, fundamentalmente a un lado y al otro lado del océano, ¿no? Pues solamente para mencionar algunas referencias de este movimiento, ¿no? De recuperación de la pedagogía como campo de saber, campo de experiencia y campo de praxis, ¿no? Me remito, por ejemplo, a la obra de Philippe Mérieux, a la obra reciente de Philippe Mérieux, inclusive a un libro que recupera el nombre de, justamente, Recuperar la pedagogía, ¿no? Y fundamentalmente a través de la recuperación de la obra pedagógica escrita de pedagogos olvidados, ¿no? Silenciados, ¿no? Por lo que él llama procesos de banalización del discurso pedagógico. Él se refiere fundamentalmente a los pedagogos de la escuela nueva, ¿no? Pero también por la misma vía de recuperación de obras pedagógicas de pedagogos consagrados, pero silenciados por la historia oficial de la educación, ¿no? En América Latina también hay una nítida recuperación de autores y sus obras. Claramente en Paulo Freire, también en Simón Rodríguez, ¿no? El preceptor o el maestro de Simón Bolívar, pero fundamentalmente de Freire, ¿no? En Argentina en particular, y en Argentina y en México, el grupo APEAL, ¿no? Coordinado por Adriana Puigros, ¿no? Trabajó muy activamente en la recuperación de pedagogos olvidados o silenciados, ¿no? A través de la idea de alternativas pedagógicas. No porque se hayan presentado como una alternativa plausible en su momento, sino porque vislumbraban un horizonte de posibilidad para el despliegue de una pedagogía a otra, ¿no? Los sindicatos docentes también han trabajado en esto. Por ejemplo, el sindicato ANSAFE, el sindicato docente más extendido, ¿no? De la provincia de Santa Fe en Argentina, una provincia muy importante, ha reconstruido biografías de maestros célebres, maestros memorables de la provincia de Santa Fe y confeccionó una colección basada en la indagación biográfica de esas vidas. En Chile, por ejemplo, Leonora Reyes, ¿no? Estudia los movimientos pedagógicos en sus obras como instancias, obras, textos invisibilizados, ocultados por la racionalidad pedagógica dominante, tecnocrática, autoritaria y neoliberal, ¿no? De la dictadura militar y continuada durante los gobiernos posteriores, ¿no? En un proceso de lucha y también de recuperación de otras instancias, de otros momentos, ¿no? Pedagógicos importantes, ¿no? Ella viene reconstruyendo movimientos y pedagogos que vienen planteando otras modalidades de entender también la investigación, la formación y la acción pedagógica, ¿no? Todas estas son contribuciones de la historia de educación a la construcción de una memoria pedagógica de la escuela, de una memoria pedagógica entramada en territorio, ¿no? Todas estas indican, todas estas instancias y otras que voy a nombrar ahora, ¿no? Como estrategias orientadas a generar
o a generar un discurso pedagógico más complejo, menos banalizado, menos impronunciable, ¿no?, para la conversación pedagógica, como vendrían a plantear Jorge La Rosa, Fernando Bárcena en España, Carlos Escliar en Argentina. Ellos dicen, ¿no?, desde esos espacios, la lengua de la educación, el lenguaje de la educación se ha tornado impronunciable para maestros y profesores que quieren conversar de sus asuntos, de su experiencia, de su práctica entre ellos. Es decir, buscan, imaginan, indagan una lengua para la conversación pedagógica entre maestros. Exploran la prosa del profesor o fundamentalmente Jorge La Rosa o Fernando Bárcena, ¿no?, estas etnografías de aula, estas reconstrucciones narrativas de la propia experiencia e indagan los límites porosos entre la filosofía, la literatura, el cine, el arte en general y la pedagogía como un campo de exploración para la deconstrucción de la lengua impronunciable de la educación y al mismo tiempo la reconstrucción activa, dinámica, de una nueva lengua para la conversación pedagógica. Nuevamente, en América Latina, en Colombia, el grupo de la historia de la práctica pedagógica, ¿no?, Olga Zuluaga, Humberto Quinceno, Alberto Echeverri, Alejandro Álvarez, Alberto Fernández Munt, Pilar Hunda, es decir, todos los que estuvieron involucrados con el movimiento pedagógico nacional de Colombia y en cierta medida con la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, vienen planteando ya desde la década del 80 la necesidad de un nuevo lenguaje conceptual y de nuevas exploraciones epistemológicas en el campo de la pedagogía. También advierten sobre el lenguaje tecnocrático que ha colonizado y banalizado, ¿no?, el discurso pedagógico, y llaman a la exploración no solamente en la historia, sino a través de la participación activa, ¿no?, en movimientos pedagógicos que ponderan y postulan al docente como sujeto de pedagogía, como un sujeto que, reconstruyendo y sistematizando su propia práctica, puede dar cuenta, ¿no?, puede construir saber pedagógico. De un docente, un maestro, que ya no es objeto de pedagogías, otras que pretenden colonizar el discurso de su práctica, de su experiencia, el saber de su experiencia, sino que ellos mismos se erigen en pedagogos constructores de saber pedagógico a través de dispositivos colectivos que recuperan la experiencia y recuperan, ¿no?, la praxis pedagógica territorializada, ¿no? Inclusive la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, que es el último momento o uno de los momentos más interesantes del movimiento pedagógico colombiano, ¿no?, recupera esta idea de reterritorializar, ¿no?, la pedagogía a través de la construcción de un atlas pedagógico que dé cuenta de las nuevas formas de ser, hacer, ¿no?, y habitar la pedagogía en el territorio colombiano. En Brasil también este movimiento plantea, ¿no?, lo que algunos podríamos llamar movimiento pedagógico post-freireano, ¿no?, que plantean releer a Freire, pero también como inspiración, ¿no?, para la construcción territorial de una pedagogía dialógica, ¿no?, a través, ¿no?, de utilizar estos recursos dialógicos, esta perspectiva dialógica, esta forma de pensar la pedagogía en términos dialógicos, ¿no?, como investigación de la vida cotidiana de las escuelas, como una posibilidad de escribir las voces de la educación en el discurso público y en el debate especializado de la educación, ¿no? Nilda Alves, Regina Leite, entre otras pedagogas, ¿no?, decisivas en ese movimiento, han construido toda una perspectiva de inspiración freiriana, pero que avanza hacia modalidades de investigación pedagógica que permiten recuperar la palabra, las historias, las voces, las experiencias de los sujetos en el proceso de construcción de conocimiento.
En fin, podría seguir, ¿no? Con esta identificación de experiencias diversas, de esta suerte de movimiento pedagógico que pretende revitalizar la pedagogía a través de la investigación pedagógica de los sujetos de la educación y de la vía narrativa como una de las posibles formas de abordar esa pedagogía. En Argentina misma, ¿no? También la pedagogía ha sido postulada, recuperada, revitalizada como un campo de exploración y recreación cultural, fundamentalmente tratando de limitar la especificidad del saber pedagógico vinculado a la transmisión y recreación culturales y la formación de los sujetos, ¿no? Flavia Terici, Gabriela Dicker, Mariano Narodowski, Andrea Lió, Stanislao Antelo, Miriam Soudel, Alejandro Basiliades, entre otros, ¿no? Vienen planteando la posibilidad de una investigación pedagógica junto con otros, pero también como una estrategia de retematización del discurso de la educación, ¿no? Este movimiento en Argentina se ha visto desplegado en distintos ámbitos, ¿no? También en movimientos y redes y colectivos de docentes que investigan de manera rizomática, enredados en tramas organizacionales, ¿no? La propia práctica pedagógica, como la red DIE, ¿no? En América Latina, y el capítulo argentino, el colectivo argentino de docentes que hacen investigación desde la escuela, investigación e innovación educativa de la escuela, ¿no? Como, que también concita diversas estrategias metodológicas, o la red de formación docente y narrativas pedagógicas, en la cual participo, ¿no? Que no privilegia la vía narrativa para este proceso de producción de saber, de organización colectiva y de entramado en red. Y también puede verse en Argentina como este giro narrativo y autobiográfico, y fundamentalmente esta idea de la pedagogía como un campo de exploración y de producción de saber a partir de la experiencia de la praxis pedagógica, también ha tenido efectos en lo que podríamos llamar movimientos curriculares, ¿no? En la formación docente inicial, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Con el establecimiento de los lineamientos curriculares nacionales en el año 2007 en Argentina, ¿no? El acuerdo entre todos los estados provinciales sobre esos lineamientos curriculares que habilitan el campo de la práctica profesional, ¿no? Y a la investigación de la propia experiencia de formación como un componente formativo y pedagógico fundamental, hasta los planes de estudio de las carreras de ciencias de la educación. Por ejemplo, en mi facultad, en mi carrera, ¿no? De ciencias de la licenciatura y profesorado en ciencias de la educación, en el antiguo plan no se mencionaba ni una sola vez la palabra pedagogía. En el nuevo plan, ¿no? Impulsado también por un movimiento político pedagógico de investigadores en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Se abrió toda una orientación en pedagogía, materias pedagógicas en el ciclo de formación general y también carreras de especialización, maestría y doctorado, con cada vez más tesis, ¿no? Que habilitan este espacio de la pedagogía como campo de innovación educativa. De hecho, ¿no? En el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación que dirijo, ¿no? Se ha definido toda un área de investigación muy potente, ¿no? Que se define a sí misma como investigación pedagógica. Es decir, que se ha dado un movimiento muy intenso, ¿no? En América Latina, detrás y en Europa también, detrás de esta recuperación de la pedagogía, ¿no? Como campo de saber, como territorio de investigación. Y este primer incipiente recorrido, este primer mapa borroso, ¿no? de este movimiento de recuperación y revitalización de la pedagogía, podemos percibir que es muy amplio, disperso, ¿no? Heterogéneo. Es un movimiento plural, entramado rizomáticamente, ¿no? Que resulta necesario cartografiar
y que resulta necesario explorar nuevamente para dar cuenta de su multiplicidad, pero al mismo tiempo advertir cómo en esa diversidad algunas cosas aparecen en común. Muy rápidamente voy a delimitarlas, y con esto voy cerrando. Voy a tratar de ir rápido, porque esto de la clase me ha entusiasmado demasiado. Pero bueno, nuevamente esta idea, ¿no?, que tienen en común todos estos movimientos de revitalización de la pedagogía. Por un lado, ¿no?, de pensar a la pedagogía más bien como un campo o un territorio de saber, praxis, experiencia, discurso y subjetivación, cruzado por relaciones, ¿no?, y disputas de poder, ¿no?, y por posicionamientos diversos en el campo, ¿no? Es un campo de saber que reclama la especificidad y reductibilidad epistémica de ese saber, del saber pedagógico. Es un campo de praxis, ¿no?, en tanto que acción humana que se justifica a sí misma, que no necesita producir otra cosa que la propia experiencia para justificarse, como campo de experiencia, es decir, como aquello que le acontece a los sujetos humanos, ¿no?, y que implica afectaciones y lazos que singularizan la praxis pedagógica en el territorio, como campo de discurso, ¿sí? Se manifiesta fundamentalmente a partir de obras escritas, ¿no?, la pedagogía, y no necesariamente de ponencias académicas o de escritos, artículos académicos publicados en revistas con referatos, sino que tienen una circulación diferente en el campo, en ese territorio, ¿no?, y que se expresa, ¿no?, y que se expresa en enunciados con sentido y significado, ¿no?, para los sujetos de la acción pedagógica, de esa praxis pedagógica situada. Y también como campo territorio de subjetivación, es decir, de posicionamiento relativo de los sujetos en relaciones de dominación y subordinación, en posiciones de enunciación y recepción de discursos. Es decir, como una forma, ¿no?, a la pedagogía como una forma de saber, praxis, experiencia y discurso acerca de los procesos de transmisión y recreación culturales, donde se inscribe la experiencia de la enseñanza, pero no exclusivamente, sino que expande las fronteras de la pedagogía, inclusive más allá de la enseñanza y más allá de la escuela y de la educación, sino como la posibilidad de construir saberes sobre otros dispositivos de transmisión cultural y de recreación de la cultura, pero también como una praxis, un saber, una experiencia, un discurso acerca de la acogida, la recepción, la bienvenida de los nuevos, ¿no?, íntimamente vinculada a lo que se denomina políticas de cuidado, y a la pedagogía también como un campo de saber, praxis, experiencia y discurso vinculado a la formación de sujetos, ¿no?, de un saber y un arte acerca de cómo se constituyen siempre precariamente las subjetividades humanas. No solo en la escuela, no solo en la enseñanza, no solo en la institución, en la educación instituida, sino en todo el territorio de lo social, a través de dispositivos orientados a la transmisión, a la acogida y a la formación de sujetos que no necesariamente se procesan en el sistema educativo, en los sistemas de enseñanza. Tienden al mismo tiempo, en común, tienen esta defensa del saber pedagógico y sobre todo de su especificidad epistémica, como un saber situado, ¿no?, generado, creado, producido a partir del saber de experiencia, un saber encarnado, ¿no?, en cuerpos y territorializado en el campo, en los territorios de la educación, que se crea a partir del saber de experiencia, pero que no es idéntico a él. Es decir, el saber pedagógico público, construido a partir del saber de la experiencia y la praxis, requiere de una serie de mediaciones metodológicas, estéticas, poéticas, éticas y políticas, es decir, de una estrategia, de un enfoque para convertirse en un saber pedagógico público.
para disponerse públicamente y discutir los principios generales de la educación a partir de experiencias situadas, personalizadas, nombradas en primera persona, ¿no? Y que reclama, esta es otra de los puntos de común entre las distintas posiciones de este movimiento, que reclama criterios y parámetros de composición, pero también de evaluación, ¿no? Y de regulación específicos propios al campo pedagógico. Es decir, que este saber sea validado por criterios y parámetros acordados por pares y evaluado por pares, es decir, por docentes que investigan su propia experiencia y no por los expertos del campo académico. Y de ahí radica su especificidad, irreductibilidad, ¿no? por estas reglas de composición específicas, por estos criterios metodológicos específicos, y que definen un tipo de investigación específica, ¿no? La investigación pedagógica, que es diferente a las del campo disciplinar de las especializaciones de la ciencia de la educación, que reclama sus propios criterios de validación y que está orientada fundamentalmente no a producir un conocimiento educativo especializado y positivo, sino a la creación de saber pedagógico. Esto lo distingue bastante de la investigación de las ciencias de la educación. No es una investigación etnográfica, no se define la investigación pedagógica como una investigación socioeducativa, no es investigación histórica ni tampoco psicológica de la educación, aunque dialoga con cada una de ellas, se informa en los conocimientos producidos por ellos, forman parte de la biblioteca que animamos y activamos a la hora de hacer investigación pedagógica. Es decir, que en donde se entraman conversaciones muy productivas y creativas con estas formas de saber, pero que no se confunden con ellos y mucho menos se deja colonizar por sus procedimientos metodológicos, por su forma de entender las relaciones políticas, ¿no? y establecer estructuras de participación en el campo, y fundamentalmente por esta vocación de orientar la práctica a partir de un saber construido por la indagación de la práctica, ¿no? El Sir Rockwell, va a venir próximamente a este ciclo de charlas, ¿no? Define con mucha nitidez que la etnografía no es saber pedagógico, aunque puede informarlo, aunque puede dialogar con él. Es decir, la investigación pedagógica es creación, producción de saber pedagógico a partir del saber pedagógico. Es un saber público en la medida en que se inscribe a partir de criterios metodológicos públicos, ¿sí? A partir del saber de experiencia. Transforma el saber de experiencia, lo pone a circular y lo dispone públicamente a partir de obras pedagógicas que no necesariamente pueden adoptar la forma fundamentalmente de relatos, pero también de ensayos, también de descripciones de dispositivos que surgen, ¿no? A partir del conocimiento y del saber elaborado en esos procesos de construcción de saber pedagógico, pero que mantiene, ¿no? esta posibilidad de que sea el propio sujeto de la praxis pedagógico el que indague su propia experiencia. Y ahí es donde se abre, se torna nítida, ¿no? La vía narrativa, biográfica y autobiográfica para la investigación pedagógica de la propia experiencia. Es decir, los aportes de la investigación biográfica, o mejor, del enfoque biográfico para la producción de la experiencia educativa. ¿Sí? Bien. Y es ahí donde podemos explorar las potencialidades de la narrativa autobiográfica para dar cuenta de las singularidades e historicidades de la experiencia pedagógica, para construir interpretaciones de interpretaciones, es decir, para que los propios docentes se involucren en un proceso sistemático de investigar las propias interpretaciones
de la experiencia escolar. Es decir, que es un tipo de investigación que no solamente indaga la experiencia pedagógica vivida, sino también los lenguajes, la lengua, el discurso que utilizamos, las palabras que hacemos, que disponemos para dar cuenta de ella, para interpretar ese mundo interpretado. ¿Sí? Y aquí se abre también Creo que ahí lo perdimos a Daniel, un momento. Daniel. Sí, parece que la conexión con Daniel se está restableciendo. Ahí va. Bueno, Bueno, para todas y todos los asistentes a esta transmisión a través de Facebook Live, continuamos con esta primera Open Class en el marco de la Escuela de Maestras y Maestros que Investigan e Innovan, y el programa Maestros y Maestras Directivos, Docentes, Maestros y Maestras que Inspiran, de camino a nuestro seminario internacional. Estamos entonces esperando, creo que ya tenemos nuevamente a Daniel. Daniel, creo que te perdimos por un momento. Hola, Daniel. un problema de conexión, ya estaba terminando. Adelante. No, si quieren, concluyo y hacemos un espacio de conversación. ¿Sí? Sí, Daniel, adelante, tienes la palabra. No, sencillamente que ahí es donde cobra visibilidad el aporte y la narrativa de esta forma de entender la investigación educativa a partir de la investigación pedagógica de la propia experiencia escolar. En primera persona, de singular o plural, pero dando cuenta de esta dimensión colectiva y sobre todo, ¿no?, reescribiendo la voz, la palabra de los docentes, el saber de experiencia de los docentes, el saber pedagógico producido por los docentes en el espacio público de la educación. ¿Sí? Muchas gracias. muchas gracias, Daniel. Jorge. No, muchísimas gracias, profesor Daniel. Yo creo que ha sido un muy buen inicio de este ciclo de conversaciones, de charlas sobre la práctica pedagógica y la investigación educativa. Tenemos hoy, después de la conversación con Daniel, un panorama muy importante sobre las potencialidades, los alcances y también las limitaciones de este abordaje de la narrativa pedagógica. Creo que ha sido muy importante estas posibilidades que nos señalan frente a la articulación entre la pedagogía, la narrativa y la propia experiencia pedagógica. También yo creo que es valiosísimo este panorama que el profesor Daniel nos presenta sobre movimientos en distintos países de América Latina, Colombia, Perú, Argentina, México, que buscan revitalizar el campo de la pedagogía. Yo creo que ahí creemos que debemos insertarnos, y aquí recojo la invitación del profesor Nicolás al principio de esta sesión, y es reconocernos y ser parte de esta tradición latinoamericana de pedagogías y de epistemologías del sur para pensar estos retos de investigación educativa actuales. Esto es solo el inicio, lógicamente, de esta sesión, y tenemos un espacio importante para preguntas. Antes de las preguntas, yo quería saludar a profesores que se han ido vinculando, profesores y profesoras que no solo están vinculados desde Bogotá, sino que nos acompañan desde Putumayo, desde Turbo, y también en el proceso de inscripción tuvimos a profesores de Panamá, de Perú y México. Y creo que esto es muy valioso para ampliar esta comunidad de docentes, investigadores que debatimos y que reflexionamos sobre las maneras de hacer más visible la práctica y el saber pedagógico y tener mayor incidencia en la transformación educativa que necesitamos.
Entonces daría el paso a Nicolás para que de pronto recogiera algunas inquietudes que están tanto en el chat como que se puedan realizar de manera directa en Zoom con el grupo de participantes. Antes de hacer el cierre de la sesión, entonces daremos un espacio para preguntas. Muchas gracias, Jorge. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Sé que estás apurado. Daniel está en el contexto de un encuentro académico muy importante, que también recoge precisamente muchas de las tradiciones a las que hacías referencia, Jorge, recién, la red Estrado, que está sesionando en la Universidad Nacional de La Plata estos días. Y entiendo también, Daniel, pero me corregís, que te están invitando amablemente a retirarte. Entonces, creo que, como habíamos dicho, aquí ya casi son las 10 de la noche, podemos reunir un conjunto de preguntas que tengo acá y quizás con eso me parece importante, por un lado, a ver, podemos ensayar un cierre con un ejercicio de respuesta a esas preguntas y también quizás pensar alguna instancia offline, pero que podamos como darle un poquito más de tiempo y de espacio a esas preguntas y quizás vamos a pensar un poquito, vamos a apelar a la imaginación pedagógica y a ver cómo podemos recoger un poco toda la riqueza de estas cuestiones. Yo las voy a leer. Permítanme. A ver, tengo por aquí 4, son todas realmente muy ricas, muy interesantes. No voy a ir necesariamente en orden. Ingrid Riano, la colega, te pregunta qué elementos de la experiencia docente podríamos considerar pensando en la reconstrucción de una narrativa autobiográfica. La colega Carmen González desde Facebook siguió esta presentación y pregunta, solicita algunas sugerencias para la elaboración de esas narrativas que evidencian el saber y los procesos de investigación de las y los docentes. Héctor Espinosa, también otro colega, se pregunta si en lugar de llamarlo biografía, ¿por qué no llamar a todas estas escrituras de la praxis educativa diario del aula, o diario del área, o de la metodología? Por aquí algunas preguntas que me han compartido. Mayra Lemus también en el chat decía, ¿cómo logran que las experiencias recopiladas en los movimientos pedagógicos, pregunta central, sean difundidas y socializadas en los territorios? ¿O se quedan en la academia o existe algún proceso de difusión masiva? Bueno, ha generado muchas preguntas tu intervención, Daniel, creo que vamos a tener que trabajar en sistematizarlas y creo hacer algún tipo de reflexión posterior. Ahí conversaremos también la parte técnica. Jaime Cabrera dice, cuando los docentes narran su experiencia pedagógica, ¿qué se espera que pase? ¿No? Esa pregunta es casi para un seminario, Jaime, espectacular. Mayra vuelve a preguntar, ¿existen conflictos entre la validación de la investigación pedagógica, del movimiento pedagógico y la academia? Ingrid también dice, ¿de qué manera podemos asumir o distanciarnos de categorías en el análisis narrativo? Parece que son todas preguntas muy pertinentes, también muy ricas. Daniel, en estos 10 Bueno, minutos voy que a nos tratar quedan, de sintetizar una respuesta que tiene que ver con, después viene toda la cuestión más operativa de cómo se procesa total. todo este tipo de cuestiones. Yo no me quise meter con eso porque implica una complejidad adicional. Hubiese estado mucho más tiempo. Digo, lo que se trata es que documentar una experiencia, narrar e investigar la experiencia por la vía narrativa no implica solamente escribir un relato. Implica escribirlo y reescribirlo y mediar ese proceso a través de lecturas entre pares, conversaciones entre pares que indican nuevos indicios para continuar la indagación pedagógica. No es solamente narrar, es volver sobre lo escrito. Y es justamente la circulación de los relatos en estas redes de comunicación la manera en que estos se instalan en el debate público y ratifican la autoría de los docentes.
Digamos, los procesos de investigación narrativa como investigación pedagógica son complejos, aunque reponen ejercicios muy particulares, muy singulares de los docentes en el espacio que el mismo movimiento genera de manera rizomática. Se publican a través de obras, pero no necesariamente a través de libros, se hacen ateneos, se ponen también se inventan las formas de circulación de esos relatos y de esas obras. El propio movimiento enseña esas estrategias y esos movimientos. ¿Sí? Así que, y es también el momento de circulación un momento de reflexión y de indagación colectiva, no solamente la elaboración de un relato, sino la elaboración, ¿no?, de un relato en estos ámbitos, ¿no?, estos circuitos, ¿no?, de reconstrucción entre pares de las propias historias, la indagación de la propia experiencia, que en realidad es, por supuesto que se estudian otros materiales, no necesariamente biográfico, digo enfoque biográfico porque ponderan la propia experiencia, ¿no?, como ámbito, como territorio y como materia para la indagación y la construcción de saber. Nicolás, pues Sí, uno, agradecer muy especialmente tu gestión para contar con el equipo de maestros, de investigadores internacionales con los cuales vamos a hacer y a realizar estas cuatro charlas, cuatro conversaciones. Hoy ha sido un gran inicio, hemos tenido una gran conversación con Daniel Suárez, que es una autoridad latinoamericana en el tema de la narración pedagógica, relatos, autobiografía, como una forma de investigación pedagógica. Yo creo que ha sido muy interesante y recojo los comentarios que señalan en el chat, que ha sido muy interesante, que han sido muy interesantes los aportes, que dejan elementos de análisis muy valiosos para pensarse la práctica docente y efectivamente, como tú señalas, vamos a mirar los mecanismos, vamos a abrir la plataforma del aula virtual de Espacio Maestro para tener grabadas estas conferencias y para disponer las preguntas que están allí y generar un mecanismo de diálogo. Y también para un foro y tener, como decía Daniel ahora, también unas lecturas de apoyo para todas las personas, los profesores, las profesoras que quieran profundizar en cada uno de los temas. Entonces vamos a complementar estas charlas con material de apoyo y con un espacio para un foro guiado por algunas preguntas y seguir enriqueciendo este espacio de conversación latinoamericana sobre estos temas centrales. Yo creo que la invitación que realiza el investigador y el profesor Daniel de pensarnos el tema de las narrativas pedagógicas como un novedoso paradigma que no solo es una opción metodológica, sino también es una opción ética, estética, teórica y política para revitalizar la pedagogía. Es una invitación que recogemos, que es muy valiosa y que desde distintos escenarios y distintos espacios, desde colectivos de docentes, desde redes, desde grupos de investigación de docentes, vamos en esa dirección buscando maneras de dinamizar y de revitalizar el campo de la pedagogía. Agradecer a todos los participantes por su asistencia, a los docentes de las distintas estrategias que tiene el IDEP, a las personas que han llegado por Facebook y de manera especial invitarlos a la siguiente sesión que realizaremos el miércoles 4 de octubre con la investigadora Inés Dussel. La conversación girará en torno al tema de aulas, pasillos, pantallas, reflexiones sobre las transformaciones de la experiencia escolar, digamos, cómo el tema de la incorporación en el espacio escolar de nuevas tecnologías digitales va generando profundas transformaciones y cómo eso ha requerido ajustes y mucha creatividad por parte de los docentes. Esa es una invitación que hacemos para el próximo miércoles 4 de octubre a las 6 de la tarde a todos los participantes y recordarles que por favor registren su asistencia. Vamos a enviar nuevamente el link para que puedan realizar su asistencia y al correo que registren ahí en la asistencia enviaremos la clave para que puedan entrar al campus virtual del IDEP, al campus virtual de la Escuela de Maestros y Maestras que investigan e innovan. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias al profesor Daniel, a todo el equipo del IDEP, a la subdirectora Eliana, al equipo de comunicaciones y muy especialmente
a todos los profesores y profesoras que nos han acompañado en esta jornada de inicio de estas charlas inspiradoras. Muchísimas gracias a todos, a todas, y muy buenas noches.